Hola, bienvenidos a otro video de Aprendiendo Ingeniería. Hoy vamos a presentar un ejercicio resuelto de transferencia de calor del tema conducción de calor en aletas. En específico, el tema trata sobre aletas con transferencia de calor en el extremo y con su extremo aislado. Antes de comenzar, no olvides suscribirte para estar al pendiente de nuestros próximos videos. Bien, el problema dice así: una barra de cobre con sección transversal cuadrada con 30 milímetros de arista y 0.1 metros de longitud está inmersa en un fluido a 12 grados Celsius que transfiere con el coeficiente convectivo H subíndice C de 40 watts por metro cuadrado Kelvin. La barra es de un metal cuyo coeficiente de conductividad térmica es de 200 watts por metro Kelvin y está adherida a una pared con temperatura superficial de subíndice S igual a 90 grados Celsius. Nos piden determinar la tasa de transferencia de calor con el fluido y la temperatura del extremo de la barra, considerando el modelo de aleta finita con transferencia del extremo, y B, aproximándonos con el modelo de aleta finita con su extremo aislado. Aquí tenemos el dibujo de nuestra aleta con sección transversal cuadrada adherida a la pared. Para poder resolver este tipo de problemas, primero debemos tener en cuenta las siguientes consideraciones: que la conducción de calor es en estado permanente, que la aleta tiene una sección transversal uniforme, porque las fórmulas que vamos a emplear son diferentes para aletas, por ejemplo, que terminan en punta o que tienen perfil parabólico, triangular, o para aletas perimetrales. Ahora, también consideramos que los coeficientes son invariables. Me refiero a los coeficientes de conductividad térmica y de el coeficiente de convección. Lo primero es determinar los parámetros M y M por L. Para poderlos determinar, debemos de calcular desde un inicio el perímetro de la sección transversal de la aleta y el área de la sección transversal de la aleta. Como tiene una sección transversal cuadrada, pues el perímetro es 4 veces la arista, es 4 por T, y es igual a 0.12 metros. Ahora, para calcular el área, igual es el área de un cuadrado, porque es el área de la sección transversal, la obtenemos como igual a T al cuadrado. Nos da entonces que el área es igual a 9 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. Y con esa información, pues ya podemos calcular el parámetro M, porque es la raíz cuadrada del coeficiente convectivo por el perímetro entre el coeficiente de conducción térmica multiplicado por el área de la sección transversal de la aleta. Ya que hemos sustituido con nuestros datos, obtenemos que M es igual a 5.16 metros a la menos 1. Y ahora pues nos conviene encontrar o tener a la mano el producto M por longitud, ML, que es igual a 5.16 metros a la menos 1. Aquí hubo un error. Por 0.1 metros, que es la longitud de la aleta. Nos da entonces que M por L es igual a 0.51. Y este dato es muy importante porque con este dato podemos saber cómo podemos tratar a nuestra aleta. Por ejemplo, si M por L es mayor a 3.5, podemos considerar que tenemos una aleta infinitamente larga. Pero como en nuestro caso M por L resultó menor que 3.5, pues tenemos una aleta finita en la que tiene o existe transferencia de calor en su extremo, que es el primer modelo que vamos a emplear para obtener la transferencia de calor de la aleta y la temperatura en su extremo. Bien, ahora para este modelo debemos
determinar primero la eficiencia de la aleta. Es una recomendación porque ya conocemos todos los datos que se requieren para poderla calcular, los cuales son el coeficiente de convección, el perímetro de la sección transversal de la aleta, el coeficiente de conductividad térmica, el área transversal de la aleta. Conocemos el producto M por L, conocemos también M y conocemos la longitud de la aleta. Aquí, si observamos, hay un coeficiente de convección con H subíndice L, porque es posible que en la superficie del extremo de la aleta, es decir, esta área, exista un coeficiente de convección promedio diferente al que existe entre las caras y el fluido en el cual se encuentra nuestra aleta. En nuestro caso, pues no nos están especificando que exista un coeficiente diferente en particular para esa área. Entonces, pues podemos considerar que las 5 superficies de la aleta tienen o están expuestas al mismo coeficiente de convección térmica. Entonces, esta fórmula para calcular la eficiencia ya es una fórmula establecida para cuando tenemos aletas finitas con transferencia en su extremo. Sustituimos nuestros datos y encontramos la eficiencia, que es igual a 0.9. Y ahora vamos a partir de la definición de eficiencia, la cual es eficiencia de la aleta igual a el calor que transfiere la aleta entre el calor que transfiere una aleta isotérmica. Es decir, si toda la superficie de la aleta se encontrara a la temperatura de su base o a la temperatura de la superficie a la cual se encuentra adherida la aleta. Porque como recordamos, pues a medida de que avanzamos a lo largo de la longitud de la aleta, pues la temperatura va disminuyendo por la transferencia de calor que existe con el fluido. Y la aleta isotérmica no considera eso, considera que todas las 4 superficies, en nuestro caso, de nuestra aleta, junto con la superficie de su extremo, están a la misma temperatura de la superficie en la que se encuentran adheridas. Y esta fórmula de la eficiencia pues nos va a servir porque podemos calcular fácilmente el calor que transfiere la aleta isotérmica y con esto podemos calcular el calor que transfiere nuestra aleta, multiplicando la eficiencia de la aleta por el calor que transfiere la aleta isotérmica. Y bueno, vamos a calcular ahora el calor que transfiere la aleta isotérmica, que es igual a el coeficiente de convección que multiplica a el área convectiva total. Son las 4 caras en nuestro caso, laterales, más el área de la superficie del extremo. Podemos calcularla también como el perímetro de nuestra área transversal por la longitud de la aleta y le sumamos el área de su extremo o el área transversal. Estos datos ya los tenemos y esto lo multiplicamos por la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido. Si nos damos cuenta, esto es simplemente la fórmula para determinar el calor por convección entre una superficie y un fluido. Si sustituimos con nuestros datos, podemos encontrar el calor que transferiría una aleta isotérmica, que es igual a 40.25 watts. Y con esto pues vamos a encontrar el calor que transfiere nuestra aleta, que es igual al calor que transfiere la aleta isotérmica por su eficiencia. Sustituimos y obtenemos que el calor que transfiere nuestra aleta es igual a 36.56 watts. Ahora vamos a determinar la temperatura en su extremo. Aquí está ya la fórmula con la cual podemos determinar la temperatura en cualquier
longitud o cualquier punto de nuestra aleta para cualquier X. Recordando que X parte de la base de nuestra aleta hasta su extremo. Entonces aquí tenemos una distancia X. En nuestro caso, pues X es igual a L, porque nos piden determinar la temperatura en su extremo. T en X igual a L. Esta fórmula también ya la tenemos definida para el caso de nuestra aleta, que es una aleta finita con transferencia en su extremo. No debemos de olvidarlo. Y pues esta expresión se reduce a esta otra, porque el coseno hiperbólico de 0 vale 1 y el seno hiperbólico de 0 pues vale 0, porque aquí se cancelan L menos L cuando sustituimos X igual a L. Entonces, para determinar la distribución de temperatura, o mejor dicho, la temperatura en X igual a L, lo obtenemos con esta expresión. Es temperatura de la superficie menos la temperatura del fluido entre el cociente hiperbólico de M por L más el coeficiente de convección entre el coeficiente de conducción por M, y todo esto multiplicado al seno hiperbólico de M por L más la temperatura del infinito. Todos los datos ya los conocemos, podemos sustituir y encontramos que la temperatura en X igual a L, considerando o empleando las fórmulas para una aleta finita con transferencia en su extremo, es igual a 79.4 grados Celsius. Bien, ahora vamos con el inciso B, que es aproximándonos con el modelo de aleta finita con su extremo aislado. Como ya pudimos comprobar, pues en nuestro caso tenemos una aleta en la que existe transferencia de calor en su extremo. Pero para poderlo aproximar a un modelo en el cual el extremo está aislado, o en otras palabras, ya no existe transferencia de calor en su extremo, podemos hacerlo suponiendo o encontrando la forma en la que esta área de su extremo se reparta de tal manera que podamos alargar nuestra aleta un poco más para que esta área extra que estamos colocando compense el área de la tapa, digamos, o de su extremo, y por lo tanto el calor que se iba a transferir por esta cara originalmente ahora se transfiera a través de las cuatro caras, en nuestro caso porque es una aleta con perfil cuadrado. Y entonces pues el calor que se iba a transferir en la superficie del extremo ahora se va a transferir por estas superficies extras que hemos añadido al aumentar la longitud de la aleta. Y ahora debemos de determinar esta nueva longitud que denominamos longitud corregida. Y la vamos a encontrar con esta fórmula. Encontramos la longitud corregida sumando a la longitud una distancia equivalente al área transversal entre el perímetro. Y en nuestro caso nos da igual a 1.071 metros. Bueno, aquí hay un error. La longitud corregida es igual a 0.1075. Aquí va el 0. Sí, entonces, si consideramos ahora una longitud corregida de 0.1075 metros, ya estamos compensando esta área que iba a transferir calor por su extremo y ahora transfiere el calor por sus costados, y por lo tanto en su extremo ya no hay transferencia de calor, ya se convirtió en una aleta con su extremo aislado, y por lo tanto podemos aplicar las fórmulas correspondientes para este caso de transferencia de calor de la aleta. De igual forma nos conviene primero encontrar la eficiencia de la aleta, porque ya conocemos la fórmula, la cual es eficiencia de la aleta igual a tangente hiperbólica de M por longitud corregida entre M por longitud corregida. Y aquí ya
hemos colocado el producto de M por L. De igual forma, aquí era 0.1075, pero el resultado es correcto. Y bueno, esta igual es una fórmula ya definida para determinar la eficiencia de una aleta, considerando que es una aleta finita con su extremo aislado. Una vez que hemos sustituido con nuestros datos, encontramos que la eficiencia de nuestra aleta es igual a 0.9, que si recordamos es igual a la eficiencia que determinamos antes, con el caso anterior. Ahora, de igual forma, pues nos conviene encontrar el calor que transfiere una aleta isotérmica. En nuestro caso, pues el calor que transfiere una aleta isotérmica es igual al coeficiente de convección por el área convectiva total por la diferencia de temperaturas entre la superficie y el fluido. Y aquí una forma fácil para calcular el área convectiva para cualquier aleta a la cual hemos aplicado esta conversión a una aleta con extremo aislado. Para encontrar su área convectiva es igual a el producto del perímetro de la sección transversal por toda su longitud corregida. Entonces, de esta forma encontramos su área convectiva de la aleta. Y como es una aleta isotérmica, pues todas las cuatro superficies se encuentran ATS. Ya que hemos sustituido, pues encontramos el calor que transfiere la aleta isotérmica, que es de 40.25 watts. Y con esto, pues ya podemos calcular el calor que transfiere nuestra aleta con este modelo, porque es igual a la eficiencia de la aleta que ya calculamos por el calor de la aleta isotérmica que acabamos de calcular. Ahora, sustituyendo con nuestros datos, encontramos el calor real que transfiere nuestra aleta y es igual a 36.56 watts. Si recordamos, es igual al calor que determinamos con el modelo anterior y hemos empleado una fórmula para la eficiencia no tan complicada de manejar. Y para la distribución de temperaturas tenemos esta fórmula. Ahora, de igual manera, como podemos observar, es una ecuación más simple de manejar que la anterior para el caso de una aleta finita con transferencia en su extremo. Y pues nos piden determinar la temperatura en X igual a longitud corregida, porque es la temperatura en su extremo. Si sustituimos LC igual a X en esta parte de nuestra ecuación, pues nos va a dar 0 y el cociente hiperbólico de 0 vale 1. Entonces de aquí podemos despejar fácilmente la temperatura en X igual a LC. Nos quedaría igual que la temperatura en X igual a la longitud corregida o en su extremo, pues es igual a temperatura en la superficie menos temperatura del fluido entre el coseno hiperbólico de el producto de M por longitud corregida más la temperatura del fluido. Y de igual forma esta expresión es mucho más fácil de manejar que la anterior que usamos con el modelo de aleta con transferencia en su extremo. Sustituimos con nuestros datos y encontramos que la temperatura en su extremo, en X igual a LC, es igual a 79.35 grados Celsius. Y si comparamos con el valor que obtuvimos antes, considerando la aleta como realmente es, que es como una aleta que transfiere calor en su extremo, pues realmente no hay diferencia, nos da el mismo valor. En conclusión, este problema nos sirve para que podamos comparar estas dos formas de tratar a una aleta que transfiere calor en su extremo. Primero debemos de confirmar si es una aleta de este tipo. Recordamos que si ML es menor que 3.5, entonces es una aleta
en la cual existe transferencia de calor en su extremo, pero aplicando una longitud corregida, que es igual a la longitud más el área de la sección transversal de la aleta, sin importar qué perfil tenga entre el perímetro de la aleta, podemos aproximar a el modelo de una aleta finita con su extremo aislado, aplicando estas fórmulas que son más fáciles de trabajar, y los resultados que obtenemos son prácticamente los mismos. Si tienen alguna duda pueden dejarla en los comentarios. Espero les haya gustado este video y no olviden darle like al video. Hasta la próxima.